Buenas, en este vídeo seguimos con la unidad de trabajo 5, apartado 2, que es calidad del aire interior en otros usos. En este caso, el otro uso es trasteros. En los edificios normalmente solemos tener trasteros, muchas veces en la planta sótano, en el garaje, y otras veces en una planta destinada a trasteros únicamente, que suele ser la última planta, o sea, que coincide con la planta de cubierta del edificio. ¿Qué es un trastero? Es un cuarto destinado a guardar trastos que no se usa. ¿Vale? ¿Qué ventilación vamos a tener? Si os fijáis, el código técnico plantea que podemos tener ventilación tanto natural, híbrida como mecánica. ¿Por qué tacho la híbrida? Ya sabéis que yo en el tema, como no me gusta este sistema de ventilación, pues el código técnico lo admite, pero yo nunca lo voy a calcular con ventilación híbrida. Entonces, si os fijáis en estos 6 esquemas, el código técnico propone 6 formas de solucionar la ventilación de los trasteros. ¿Vale? Nosotros no vamos a hacer caso a toda esta casuística. La verdad es que os la he dejado en la unidad de trabajo, pero nosotros nos vamos a fijar exactamente en lo que vamos a solucionar nosotros en los diferentes casos que se nos van a dar. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? 6 formas de solucionarlo y el código técnico explica esas 6 formas. Vale, ¿yo qué quiero que tengáis en cuenta? Fijaros, primero, que sepáis cada una de las flechitas lo que significa, ¿vale? Abertura de admisión, de extracción, conducto de extracción, abertura mixta y abertura de paso. Una cosa os quiero llamar la atención. Cuando veáis estas dos flechitas, significa que son abertura tanto de admisión como de extracción. ¿Y qué pasará? Que siempre las tenemos que colocar en forma, o sea, en disposición vertical separadas 1,5. Entonces, nosotros, ¿qué pregunta nos vamos a hacer siempre a la hora de calcular la ventilación de un trastero o de varios trasteros? Dice, en las zonas comunes es, fijaros, si tenemos aquí trasteros, para acceder a ese trastero necesitamos un pasillo. Si tenemos trasteros en el sótano, para acceder a esos trasteros pasaremos a través de plazas de garaje o de zonas de circulación de ese garaje, ¿vale? Entonces dice, en las zonas comunes se pueden abrir huecos en paredes opuestas, o sea, significa que yo puedo abrir aquí un hueco y aquí otro hueco, toda esta zona es la de trastero y esta es la zona común. Si la respuesta es sí y la distancia es menor de 30 metros en la abertura de esos dos huecos, significa que puedo solucionar los trasteros con ventilación natural, que será la forma más sencilla de solucionarlo. ¿Qué pasa si no tengo huecos? Bueno, pues podría solucionarlo mediante ventilación híbrida o ventilación mecánica. Ya sabéis que yo la híbrida la excluyo. Yo voy a intentar siempre solucionar la ventilación de los trasteros con ventilación natural. Y os voy a decir por qué. Porque no es un local que esté calefactado, no es un local habitable, con lo cual el tipo de ventilación, cuanto menos gaste a los propietarios, pues mucho mejor. Vale, vamos a ver cómo podríamos solucionarlo mediante ventilación natural. Fijaros, tenemos aquí una casuística que dice, cuando los trasteros se ventilan a través de la zona común, fijaros, a través de una zona común, situada, y la partición, o sea, y me dice que el trastero debe tener las aberturas separadas verticalmente 1,5. O sea, yo podría hacer 2 agujeros, para que me entendáis, en la pared del trastero. Y esos 2 agujeros deberían comunicar con la zona común. Pero yo normalmente, como los trasteros siempre están llenos de cosas, si yo hago agujeros en una pared, posiblemente cuando metan trastos, ¿qué pasará? Que esos agujeros quedarán tapados, con lo cual ese trastero no tendrá ventilación. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuál es el único sitio que no se puede tapar en un trastero? La puerta. Entonces, ¿qué hago? Colocar puertas que tengan rejillas separadas 1,50 y con eso ya cumplo. Normalmente este caso de que tengamos menos de 30 metros
y que podamos ventilar por paredes opuestas y que lo hagamos de forma natural, ¿dónde se nos va a dar? Se nos va a dar normalmente en las plantas que tenemos destinadas únicamente a trasteros y que suelen estar situadas en la planta cubierta, ¿vale? Ese es uno de los casos que se nos va a dar. Aquí tenéis la otra casuística que ni os la explico, ¿vale? La tenéis ahí en los apuntes por si alguna vez en vuestra vida profesional se diese caso, bueno, que la tengáis por lo menos recogida. Y fijaros, tenemos la ventilación mecánica. ¿Cuándo se nos va a dar esa ventilación mecánica? Normalmente se da cuando tenemos trasteros dando al sótano. ¿Y por qué lo vamos a solucionar por ventilación mecánica? Fijaros, el trastero no lo solucionamos por ventilación mecánica, lo solucionamos por una ventilación con rejillas separadas 1,50 y esas rejillas colocadas en la puerta, exactamente igual que en el caso anterior. Entonces, ¿dónde ponemos esa ventilación mecánica? La ponemos en el resto del garaje. ¿Qué pasa? Que los coches emiten combustión. Esa combustión debe de ser sacada de ese garaje. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a aprovechar esa ventilación mecánica del garaje para ventilar también nuestros trasteros. Con lo cual, con estos dos casos, aunque tengamos alguno que otro más, quedan resueltos todo lo que puede recoger una edificación residencial.